La Luz 1530 AM presenta Radio Foro Cristiano. Un programa diseñado para ayudarle a entender lo que cree y por qué lo cree. Si tiene cualquier pregunta o comentario sobre los temas que aquí tratamos, nos gustaría saberlo. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473 o puede visitarnos personalmente en el 7216 East Admiral Place, entre Memorial y Sheridan. Buenos días, bienvenidos a su programa Radio Foro Cristiano. Nos encontramos en esta mañana listos para llevar un programa a ustedes, un interesantísimo programa. Estamos tratando sobre temas bastante interesantes y el día de hoy estaremos viendo un programa titulado ¿Fue Jesús el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Estaremos abordando este tema ya que hemos venido hablando sobre las Escrituras, pero también creemos que es importante abordar sobre la veracidad de lo que los escritores del Nuevo Testamento escribieron, y el tema de hoy tiene que ver precisamente con eso. Y los escritores del Nuevo Testamento una y otra vez apelaron al Antiguo para demostrar que Cristo era el Mesías prometido, que el carpintero de Nazaret era ese Mesías que el Antiguo Testamento hablaba sobre él y que había profetizado que vendría. Así que en esta mañana, en esta hora, por la próxima hora estaremos hablando sobre este interesantísimo tema, y vamos a tener a vía telefónica desde Australia a Luis Jovel también, y es algo bastante interesante. Tenemos en vivo aquí en cabina a Rafael Osorio, quien está con nosotros en esta hora y quien realmente pues nos ha estado acompañando vía telefónica por los 3 programas anteriores, y quien ahora está en vivo. Así que estaremos interactuando con él y examinando este interesantísimo tema por la próxima hora. Así que les pido que no se muevan, no se vayan a ningún lado, quédense ahí porque estaremos hablando de algo muy interesante. Pero antes de comenzar el tema, vamos a hacer unos breves anuncios comerciales de nuestros patrocinadores y estamos de regreso con ustedes. No se nos vayan. Lucios, sí, Lucios Auto Repair. Trabajamos mecánica en general. Somos especialistas en motores de diésel y gasolina. Aprovecha nuestro especial de un cambio de aceite y servicio de antifreeze por solo $70. También tenemos llantas usadas a tan solo $25. Estamos ubicados en la esquina de la calle 31 y Mingo. Llámanos 918-622-6678. 918-622-6678. Reparación de autos con Lucios Auto Repair. Autos Mondragón, compra y venta de autos a los mejores precios. Juntamos también con un extenso surtido de accesorios para tu auto nuevo o usado. Además tenemos una gran variedad de llantas nuevas de todas las medidas. Aproveche nuestro especial de 20% de descuento en la compra de cualquier accesorio para su auto. La instalación es completamente gratis. Estamos ubicados en la esquina de la 31 y Mingo. Llámanos al teléfono 918-622-6678. 622-6678. Autos Mondragón. Autos Mondragón. El Centro Cristiano Ebenezer le invita a usted y a su familia a que nos acompañe en nuestros servicios de celebración. Somos una iglesia que proclama el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Contamos con servicio de guardería para los niños pequeños y nos encontramos ubicados en una de las áreas más accesibles del este de Tulsa. Nuestro horario de reuniones son los domingos a las 9:30 AM y los miércoles a las 7 PM. Estamos ubicados en el 7216 este de la Admiral Place, entre Memorial y Sheridan. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473. 918-951-1473. Media Productions, producción de audio y video para todas esas ocasiones especiales, tales como bodas, cumpleaños, graduaciones, aniversarios, eventos de la iglesia, negocios, deportes, todo lo relacionado con el arte audiovisual. También hacemos servicio de mantenimiento e instalación de software en su computadora,
a un precio muy accesible. Cubrimos toda el área de Tulsa y sus alrededores. Heaven Media Productions. Llámenos y díganos qué es lo que necesita. Le daremos un presupuesto completamente gratis. Nosotros hablamos tu idioma. Pregunta por Magno. 918-694-2516. 694-2516. Heaven Media Productions lo hace para usted. Todo lo relacionado con el arte audiovisual. 918-694-2516. ¿Le gustaría ganar dinero en su tiempo libre? Nosotros le podemos ayudar. No se necesita experiencia, sino solo deseos de trabajar y muy buena motivación. Llámenos y le estaremos proveyendo la información que necesita. Llámenos al teléfono 918-209-9449, 209-9449, 209-9449. Pregunte por Griselda o Raúl. Ya nos encontramos una vez más aquí de regreso en su programa Radio Foro Cristiano. Les damos las gracias por estar acompañándonos durante esta hora de programación. Y vamos a examinar un tema titulado ¿Fue Jesús el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Es un tema bastante interesante, ya que hay varias personas que dicen que no es así. Ellos enseñan que Cristo, el carpintero de Nazaret, no pudo haber sido el Mesías prometido. Muchos judíos incluso hasta el día de hoy niegan esto y afirman que Jesucristo solamente fue un hombre, lo más que fue un profeta, pero no pudo haber sido el Mesías. Y para esto, bueno, nos acompaña en vivo aquí en cabina Rafael Osorio, quien cree que lo que los discípulos dijeron en el Nuevo Testamento sobre esto no es así. Él piensa que en el mejor de los casos ellos se equivocaron al describir a Cristo como el Mesías, y en el peor de los casos él dice que tal vez ellos arbitrariamente cambiaron los hechos para describir una historia que encajara en sus ideas preconcebidas de que el Mesías ya había venido y que se había cumplido en la persona de Cristo. Rafael, buenos días, nos da gusto que nos acompañes en vivo en esta mañana y bueno, te agradecemos que tuviste la disponibilidad de estar con nosotros en vivo y bueno, esperemos que sea este un programa interesante y nos gustaría escuchar tu postura y nos gustaría que nos dijeras por qué has llegado a esta conclusión. Primeramente, David, déjame manifestarte el placer de conocerte personalmente. Sí, igualmente. Ya habíamos hablado a través del teléfono y a través de la radio, pero ahora pues te conozco personalmente, lo cual para mí es un placer y a la vez paso a agradecerte el hecho de que permitas, ¿verdad?, el que mis ideas salgan al aire, que mis ideas sean conocidas, ¿verdad?, por muchos otros cristianos que quizás tengan opiniones o quizás tengan dudas similares a las mías. Y a la vez también quiero reconocer tu valentía. ¿Por qué digo valentía? Porque muy pocos pastores, muy pocas personas se atreven a tocar este tipo de temas, y cuando hablas acerca de la posibilidad de que estas cosas no sean tan ciertas como las creemos, muchas veces los tales se molestan. Sí. Me aconteció cuando recién vine por la mañana aquí a la radio, una de las personas con las que hablaba me dijo, el Señor lo reprenda, me dijo que así, cuando le dije de que yo era la persona que estaba haciendo una especie de polémica en el programa, y dijo, ojalá que el hermano David no vaya a ser confundido, me dijo. Bien, el tema que nos ocupa en esta mañana, tú lo has dicho, es saber si en verdad Jesús fue el Mesías prometido en el Antiguo Pacto. Bien, en esta ocasión vamos a acarear a dos escritores, vamos a acarear a Isaías, ¿verdad?, con Lucas, que se cree el escritor del libro de los Hechos. Para eso podemos ir a Hechos capítulo 8, versos del 30 al 35, o voy a comenzar leyendo del verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo,
levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, yendo por el camino, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bien, lo que notamos acá es que Felipe entiende que lo dicho en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías está hablando proféticamente de Jesús. Así lo entiende Felipe, y es lo que le comparte al eunuco etíope. Bueno, mi posición no es la tal. En realidad, el capítulo 53 de Isaías no está hablando acerca de Jesús. El capítulo 53 de Isaías está hablando en referencia al pueblo de Israel. Lo que sucede es que la gran mayoría hoy en día ha cristianizado esa porción del antiguo pacto. Lo ha entendido, lo siguen entendiendo y lo van a entender por el resto de su vida, de ser posible, de la manera como los cristianos lo entienden, de la manera como los cristianos lo interpretan, pero no de la manera en que en realidad el pasaje tiene su significado o su sentido en su contexto, en el tiempo en que fue escrito y para quienes fue escrito. Bien, es interesante, Rafael, tu postura. Déjame decirte que esta postura es la misma de muchos judíos en la actualidad. Muchos judíos todavía siguen creyendo que su Mesías no ha venido, es futuro, y ellos aplican esta profecía de Isaías 53 precisamente, como lo has dicho, al pueblo judío, a la nación de Israel. Sin embargo, la mayoría de los cristianos de toda especie, de todos sabores y colores, creemos que esta profecía de Isaías 53 se cumplió en Jesucristo. Y tenemos algunos argumentos interesantes que queremos exponerte en esta mañana y exponerlos a la audiencia para que los conozcan y se den cuenta el por qué creemos que Isaías efectivamente estaba hablando del Mesías, y que Felipe, cuando le habló al etíope de esta profecía adjudicándosela a Cristo, no se equivocó, sino correctamente le dio la explicación y le dijo que estas palabras se habían cumplido en la persona de Cristo. Pero no se nos vayan, es tiempo de ir a un breve comercial y enseguida estaremos dando la respuesta a esta interesantísima pregunta. Pero antes de ir a este comercial, yo me gustaría que Luis Jovel, que está en la línea, nos diera un saludo y bueno, escuchar un saludo de parte de Luis Jovel antes de ir a este breve comercial. Luis, ¿nos escuchas? Sí, estoy escuchando. Adelante, Luis. Sí, estoy en línea o vaya. Sí, puedes más o menos darnos una breve impresión de lo que Rafael ha dicho antes de irnos a un breve comercial. Pues sí, mucha gente ahora pone en duda de que cualquier profecía o cualquier tema que los apóstoles abordaron
era algo arbitrario de parte de ellos por querer, justificar que Jesús es el Mesías. Mi problema con ellos es que porque siempre el cristianismo se le tiene que objetar y no a todos los otros movimientos mesiánicos que han habido y están por haber. No se cuestionan tanto en los tiempos de Jesús, antes de Jesús, después de Jesús y en los días de hoy. Para mí es que querer concentrarse solamente en el cristianismo y querer desacreditarlo. Y también, como lo he venido diciendo últimamente, es no tomando en cuenta como el escritor, al menos en Lucas, él ya, después lo estaré diciendo, en los labios de Jesús, no solamente fue Felipe el que lo dijo, que Jesús era el siervo que sufría, sino que en los labios de Jesús en Lucas antes lo vemos también. Ok, bien, estamos listos para irnos a un comercial y cuando regresemos vamos a estar tratando de contestar a esta pregunta. Creo que va a tornar más interesante. Le invita a usted y a su familia a que nos acompañe en nuestros servicios de celebración. Somos una iglesia que proclama el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Contamos con servicio de guardería para los niños pequeños y nos encontramos ubicados en una de las áreas más accesibles del este de Tulsa. Nuestro horario de reuniones son los domingos a las 9:30 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. Estamos ubicados en el 7216 este de la Lavender Place, entre Memorial y Sheridan. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473. 918-951-1473. Bien, gracias por estarnos acompañando en este programa Radio Foro Cristiano. Estamos de regreso y estamos abordando el tema: ¿fue Jesús el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Nosotros creemos que así es. Hay muchas personas que dicen que no. Y bueno, tenemos en cabina a alguien que aboga por esta postura. Rafael Osorio es quien dice que Jesús no fue el Mesías prometido y que Isaías 53 no habla del Mesías, sino habla del pueblo de Israel. Ahora bien, ¿qué tan verdadera es esta postura o qué tan apegada al texto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es esta interpretación? Los cristianos creemos que Cristo es el Mesías y tenemos base para ello. Pero antes de dar una explicación a esto, me gustaría mencionar las diferentes interpretaciones de los judíos sobre este tema. Algunos grupos de judíos niegan que las profecías mesiánicas se le puedan adjudicar a Jesucristo. Existe un grupo al cual se les conoce como el movimiento Hasidim, quienes le adjudicaron esta profecía a su gran rabino Menahem Schneerson, que murió en el año de 1994. Ellos no veían ningún problema en adjudicarle esta profecía mesiánica a él como individuo, tal como lo han hecho las tradiciones judías más antiguas. Otros grupos de judíos le adjudican esta profecía a Israel como pueblo o nación. Pero tradicionalmente los judíos han interpretado esta profecía de Isaías de dos maneras. Primero, como algo que se refería al profeta mismo, y segundo, como una profecía que se refería al Mesías. Esto fue lo que el eunuco no le quedaba muy claro, y de ahí surge la pregunta que le hizo a Felipe. Si bien es cierto que ya para el segundo siglo, Orígenes, por ejemplo, escribió que había algunos judíos que decían que esa profecía se refería al pueblo de Israel como nación, esa interpretación no era la más aceptada entre los judíos, y por 1000 años los judíos tradicionales creyeron que esa profecía de Isaías 53 se refería a un individuo, al Mesías. Tan es así que recientemente este hombre fue un rabino llamado Menahem Schneerson, le adjudicaron ese título del Mesías, que él cumplió la profecía
de Isaías 53. Con este contexto quiero decirle a Rafael que no todos los judíos han enseñado que esta profecía se refiera al pueblo judío, al pueblo de Israel. O sea que aún los judíos están divididos en este aspecto. Aún los judíos han tenido diversas opiniones. No ha habido un consenso completo y total de parte del pueblo judío. Esto es una realidad y una verdad que la historia lo registra muy bien. Así que no podemos decir el pueblo judío totalmente ha rechazado esta interpretación mesiánica y se la ha atribuido al pueblo judío. No es así. Tenemos muchas evidencias de que el pueblo judío ha estado dividido en este aspecto. Rafael, no sé si quieras añadir algo más y luego estaremos dando el lugar a Luis Jovel para que nos dé un comentario, pero si deseas agregar algo más sobre esto. Voy a compartir algo que seguramente la gran mayoría de los radioescuchas nunca ha oído, y es lo siguiente. Bueno, yo afirmo que las escrituras del Antiguo Testamento tienen su verdadero significado y cumplimiento dentro de su contexto. Sacar de contexto los dichos de Isaías es de repente torcer o mentir lo que Isaías dijo en su tiempo y a la gente de su tiempo. Bien, voy a tratar de dar interpretación ligera, por supuesto, a Isaías 53. Bien, primeramente quiero decir de que el tema que se aborda en el capítulo 53 de Isaías, en realidad no comienza en el capítulo 53, comienza en el verso 13 del capítulo 52. En mi Biblia, que por cierto lleva por nombre Vida Plena, allí dice claramente sufrimientos del siervo de Jehová, capítulo 52, verso 13. Y escuchen lo que dice. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Aquí está hablando Jehová referente o acerca de su siervo. Bien, vamos a ver quién es el siervo de Jehová de acuerdo con Isaías. Vamos al capítulo 41, versos del 8 al 10. En el capítulo 41, versos del 8 al 10, vamos a ver quién es el siervo de Jehová, quién es el siervo del cual está hablando el profeta, o del cual o hacia el cual se refiere Dios. En el verso 8, oigan lo que dice, capítulo 41, verso 8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Israel es el siervo de Jehová. Aquí lo dice claramente la Biblia. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el verso 11 dice lo siguiente, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Bien, aquí nos queda claro de que el siervo de Jehová es Israel. Es lo que dice el verso 13 del capítulo 52 de Isaías. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Presten atención a lo que aquí se dice. Dice que será prosperado, dice que será engrandecido, dice que será exaltado y dice que será puesto muy en alto. Bien, Isaías mismo nos muestra cómo es que Jehová va a poner muy en alto a su siervo. Vayamos al capítulo 60. En el capítulo 60 de Isaías vamos a ver cómo Jehová Dios va a exaltar a su siervo, lo va a engrandecer, lo va a poner muy en alto. A partir del verso 10 del capítulo 60 de Isaías se dice lo siguiente, en referencia a Israel, el siervo de Jehová, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Vean qué en alto lo va a poner Jehová a su siervo Israel. De tal manera que los reyes de las otras naciones van a servir a Israel. Aquí lo dice claramente la Escritura. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán
porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente, para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti, escuchen bien, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Ahí nos podemos dar una idea de cómo Jehová iba a exaltar a su siervo. Y podemos notar dentro del contexto que no está hablando del Maestro Jesús, está hablando de su siervo, el pueblo de Israel. Sí, Luis, ¿quieres dar una respuesta a esto? Te quedan 4 minutos, 5 minutos, porque tenemos que ir a comerciales, pero danos tu impresión de esto. Bueno, como ha sido el caso siempre que estamos hablando, hay una falta de entendimiento de qué es la profecía en particular en el Antiguo Testamento. Si queremos que todas las profecías se cumplan en su contexto, sí, entonces hasta los judíos estuvieron equivocados en su entendimiento con respecto a que iba a venir uno que iba a venir que Juan el Bautista decía: yo soy la voz que clama en el desierto. Los judíos todos esperaban eso, y si tal cosa se tenía que cumplir históricamente, entonces se equivocaron. Sí. También cuando Moisés dice en Deuteronomio que iba a venir un profeta igual a él, entonces también eso se tenía que haber cumplido dentro de su contexto. Pero aún los judíos del primer siglo estaban, y hasta el día de hoy los judíos están esperando por un profeta como Moisés. Así es, una persona, no una nación, sino una persona. Exacto. En Isaías, y esto es lo que yo digo, es una falta también y esto no es una acusación contra Rafael, eso lo tienen muchos evangélicos también, de que no entienden cómo usar la Biblia teológicamente, o lo que se le llama una lectura bíblica teológica, o teología bíblica, que quiere decir de que va a tomar, en el caso de él, el libro de Isaías, y lo va a tomar como una obra. Es cierto, Isaías se le ha dividido en 3 formas, pero él, cuando él dice, y yo afirmo también que en Isaías se le dice a Israel el siervo, y eso lo encontramos en el 43:10, 44:1, 2 y 21, 45:4, 48:20, 49:3, pero también se le llama a otros siervos, no solamente a Israel colectivo, y eso lo vemos en Isaías 44, 26, donde dice, y estoy leyendo la Nueva Versión Internacional: yo confirmo la palabra de mis siervos y cumplo el consejo de mis mensajeros. Yo digo que Jerusalén será habitada, que los pueblos de Judá serán reconstruidos y sus ruinas las restauraré. Y lo mismo está hablando en el capítulo 60 que Rafael nos citó. Vemos los paralelos entonces. Y en el capítulo 60 ya en adelante se está hablando de la restauración de Sión, que había sido destruida. Ahorita estamos en Isaías, está en deportación los judíos. Sí. De ahí viene la palabra judío, porque los judíos fueron deportados, Judá y Benjamín, de ahí viene la palabra judío. Entonces viene en Isaías 60, se le aplica en el Nuevo Testamento, se le está aplicando no solamente, no a la nación de Israel en sí. En Apocalipsis vemos que ese lenguaje se le aplica a la iglesia, y en especial a la Nueva Jerusalén, que es tipificada por que dice el libro de Apocalipsis que baja del cielo y que muestra, y bueno, que baja del cielo y se le aplica a todos los que son creyentes. Claro. Ese es el, bueno, por ahí lo voy a dejar, ahí seguimos después. Sí, muy bien, vamos a ir a unos breves comerciales y regresamos con más para interactuar con esta pregunta.
ubicados? Lucios. Sí, Lucios Auto Repair. Trabajamos mecánica en general. Somos especialistas en motores de diésel y gasolina. Aprovecha nuestro especial de un cambio de aceite y servicio de antifreeze por solo $70. También tenemos llantas usadas a tan solo $25. Estamos ubicados en la esquina de la calle 31 y Mingo. Llámanos 918-622-6678. 918-622-6678. Reparación de autos con Lucios Auto Repair. Autos Mondragón, compra y venta de autos a los mejores precios. Juntamos también con un extenso surtido de accesorios para tu auto nuevo o usado. Además tenemos una gran variedad de llantas nuevas de todas las medidas. Aproveche nuestro especial de 20% de descuento en la compra de cualquier accesorio para su auto. La instalación es completamente gratis. Estamos ubicados en la esquina de la 31 y Mingo. Llámanos al teléfono 918-622-6678. 622-6678. Autos Mondragón. Autos Mondragón. ¿Le gustaría ganar dinero en su tiempo libre? Nosotros le podemos ayudar. No se necesita experiencia, sino solo deseos de trabajar y muy buena motivación. Llámenos y le estaremos proveyendo la información que necesita. Llámenos al teléfono 918-209-9449, 209-9449, 209-9449. Pregunte por Griselda o Raúl. Heaven Media Productions, producción de audio y video para todas esas ocasiones especiales, tales como bodas, cumpleaños, graduaciones, aniversarios, eventos de la iglesia, negocios, deportes, todo lo relacionado con el arte audiovisual. También hacemos servicio de mantenimiento e instalación de software en su computadora a un precio muy accesible. Cubrimos toda el área de Tulsa y sus alrededores. Heaven Media Productions. Llámenos y díganos qué es lo que necesita. Le daremos un presupuesto completamente gratis. Nosotros hablamos tu idioma. Pregunta por Magno. 918-694-2516. 694-2516. Heaven Media Productions lo hace para usted. Todo lo relacionado con el arte audiovisual. 918-694-2516. Bien, estamos de regreso una vez más aquí en tu programa Radio Foro Cristiano y estamos hablando de un tema titulado ¿Fue Jesús el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Rafael ha expuesto su argumento. Él dice que Jesús no pudo haber sido el Mesías prometido debido a que Isaías 53, según su punto de vista, no se refiere a Jesucristo, sino se refiere a Israel como nación. Se refiere al pueblo judío. Y este punto de vista lo tienen en el presente muchos judíos de la actualidad todavía. Creen que Isaías 53 no se refiere a un personaje como el Mesías, sino se refiere al pueblo judío en general. Nosotros como cristianos creemos que no es así. Creemos que esta porción de Isaías 53 se refiere a una persona. Y en ese sentido concordamos con muchos judíos también de la antigüedad que han interpretado ese capítulo como un capítulo mesiánico, como una porción mesiánica que se refiere al Mesías que vendría. Y nosotros creemos que el Mesías vino y que fue Jesús de Nazaret. La diferencia con los judíos es que ellos todavía siguen esperando su Mesías. Ellos no creen que Jesús fuese el Mesías. Pero para contestar la objeción de Rafael, yo quisiera dar algunos puntos para que ustedes los analicen y vean si realmente podemos adjudicarle esta porción escritural de Isaías 53 al pueblo judío. Yo voy a leer, voy a ver algunos 4 puntos más o menos que traigo por aquí anotados y que podemos considerarlos. El primero es, el cuadro que presenta Isaías es de alguien completamente justo y sin embargo, alguien que fue despreciado, desechado y humillado antes de su exaltación final. Esto no puede ser aplicado al pueblo judío en ninguna manera, debido a las bendiciones prometidas por la obediencia
o las maldiciones debido a la desobediencia, tal como lo encontramos en Levítico 26 y Deuteronomio 28. Número 2. El siervo de Jehová de Isaías 53 no solo sufriría un terrible castigo, sino que después sería altamente exaltado, de modo que aún los reyes se postrarían delante de él. Tanto los reyes como los líderes de muchas naciones se han postrado en adoración a Jesucristo, pero nunca ha sido así con el pueblo judío. Isaías nos presenta, el número 3, Isaías nos presenta un cuadro del siervo de Jehová, quien sería completamente santo y justo en todo sentido. La pregunta que yo le haría a Rafael en esta hora es, ¿cuándo ha sido así el pueblo judío? La segunda pregunta es, ¿en dónde se registra en la historia que la nación de Israel fue tan santa y tan justa que no hicieron cual ninguna maldad ni hubo engaño en sus bocas? Además, Isaías dice que el siervo de Jehová fue castigado no por sus propios pecados, sino por los pecados de otros. Y número 4, de acuerdo a Isaías 53, 4, 6 y 12, el sufrimiento del siervo de Jehová trajo sanidad al pueblo. El pueblo judío pecó y el siervo de Jehová sufrió, y debido a ese sufrimiento trajo redención y perdón de sus pecados. Los terribles sufrimientos del pueblo judío a través de la historia nunca han traído sanidad o redención a las naciones del mundo. Podemos recordar, por ejemplo, el holocausto de los judíos bajo Hitler, y aunque fue un sufrimiento horrible, terrible, sin embargo, ninguna nación fue sanada, fue redimida debido al indecible sufrimiento del pueblo judío. Podemos remontarnos al año 70, cuando Tito y las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo, y miles de judíos fueron masacrados, y sin embargo, ese sufrimiento no trajo la redención de ninguna nación, de ningún pueblo. Por lo tanto, es imposible adjudicarle la descripción de Isaías 53 al pueblo judío en general, al pueblo de Israel. El texto no da para esto. El texto mismo demanda que sea interpretado correctamente. Y si hacemos una interpretación correcta, la conclusión es que no podemos llegar a la conclusión de que Isaías esté hablando del pueblo judío. No, tiene que hablar de alguien más. Y los rabinos judíos, muchos de ellos, han llegado a la conclusión que Isaías está hablando de alguien más, no del pueblo judío, sino de alguien más. Algunos le adjudicaron esto a Isaías mismo, que Isaías fue el que estaba hablando de su propia persona. Por eso el eunuco confronta a Felipe y le dice, el profeta está hablando de sí mismo o de alguien más, porque una de las interpretaciones en aquel tiempo era que Isaías estaba hablando de su propia persona. Y Felipe le dice, no está hablando de él, está hablando de alguien más. Y comenzó a hablarle de Cristo y cómo estas profecías habían sido cumplidas en la persona de Cristo. Así que este es en realidad, en lo personal, creo yo, una interpretación del texto, tomándolo como debe ser tomado y no imponiendo algo que el texto no dice. Así que, Luis, yo no sé si quisieras hacer una observación respecto a esto. ¿Te escuchamos? Bueno, hablando de las diferentes formas de cómo los judíos miraban en el primer siglo el texto de Isaías, muchos, como ya dije, creían que era Israel, otros sí, que era cualquier otro siervo, otros que era Isaías, basándose que si ustedes leen en Jeremías 11, ahí habla también Jeremías acerca de sí mismo, que él mismo se llama como un cordero, una oveja, él también llevado al matadero. Sí. Lo podemos leer, aquí lo estoy buscando yo, en Jeremías 11, donde 11:18 dice, el Señor me lo hizo saber y lo comprendí, me mostró las maldades que habían cometido, pero yo era como un manso cordero que es llevado al matadero, no sabía lo que estaba maquinando contra mí y que decían, ahí sigue diciendo. Otra cosa que es bien interesante saber, otras personas que creían que el Qumran, aquellos que, los esenios, en Qumran, ellos creían que los siervos o el siervo se le aplicaba a sus líderes. Sí.
Otros creían, Simón Bar Kokhba, que lo mencioné la vez pasada, que lideró la última revuelta judía, la tercera y última revuelta judía en el año 132-136. Aquí va, como el Mesías, refiriéndose a esa profecía de Isaías 53. O sea que siempre ha habido una fluida interpretación dentro del judaísmo con respecto a este texto. Ellos no se hacen el problema con respecto a lo histórico que tiene que haber pasado allá. ¿Por qué? Porque esa no es la naturaleza ni cómo se tiene que usar la profecía, el lenguaje profético. Sí. Ese es un problema que siempre sale una y otra vez. Y ese es el problema porque mucha gente no toma los evangelios como obras literarias, sino que los toman como simplemente obras de fe o obras que personas escribieron porque ellos querían, o manipular a la gente para que ellos leyeran. Pero los evangelios fueron escritos para convencer a la gente que lo que Jesús hizo era verdad, que Jesús había sido una persona histórica. Uno de los artículos que he puesto en mi blog, que es en luisnobel.com, es que Artie France, que ya ha fallecido esta semana, Artie France escribió algo con respecto a que podemos confiar en los evangelios como escritos históricos, escritos que están explicando, le están explicando a la gente por qué que Jesús hizo tal cosa. Y una cosa que me gustaría decir, si Rafael está objetando de que Felipe se equivocó o mal usó el texto de Isaías para corroborar lo que él estaba hablando del Mesías. Entonces, recordemos, ahí está la cosa, la teología bíblica. Lucas, el escritor de Hechos, también escribió el Evangelio de Lucas. Claro. Y Lucas pone en los labios de Jesús, en el capítulo 22, versículo 37 o 36 en adelante, dice: ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve a sí mismo, el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su mano y compre una espada. Que venda su mano y compre una espada. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí aquello que está escrito. Y fue contado entre los transgresores. En efecto, lo que se ha escrito de mí se está cumpliendo. Entonces Jesús mismo, y en el 24-25 dice algo similar. Que torpes son ustedes, les dijo, y que tardo de corazón para creer todo lo que han escrito los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? O sea, y hay otro pasaje, el 20 mismo capítulo, el 44-47 habla. Quiere decir que Felipe, no viene de Felipe el entendimiento de que Jesús era el Mesías conforme a Isaías. En Marcos también vemos a Jesús hablando de eso, pero como he dicho, la teología bíblica, que quiere decir de que tenemos que ver la narración total del hombre, del escritor bíblico. Estamos viendo de que Lucas ya, él en su evangelio había puesto tal enseñanza en los labios de Jesús, y fue Jesús el primero, que sabemos por los evangelios, que fue el primero que juntó tanto, que iba a haber un siervo y que éste iba a sufrir. Porque los judíos de los tiempos de Jesús trataban de hacer una distinción, porque para ellos no le entraba de que el Mesías iba a sufrir. Pero fue Jesús el primero que juntó esas dos creencias. Y bueno, Jesús es el maestro de los cristianos. Entonces nosotros creemos que él es el que interpretó correctamente, y vino Felipe y simplemente repite lo que su maestro le enseñó. Y no solamente eso, Luis, sino también, por ejemplo, Pedro también repite la misma enseñanza ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, Pedro también concuerda con Felipe. Pedro también, su teología es así. Así que no fue algo que se inventaron, sino vemos un consenso desde el mismo Cristo cuando interpreta estas profecías del Antiguo Testamento a los discípulos que iban rumbo a Emaús.
diciéndoles, oh insensatos y tardos de corazón, hasta Felipe, quien le explica al etíope cómo esto lo cumplió Cristo, lo que habla Isaías 53, y cómo también Pedro exactamente pronuncia el mismo concepto de que Cristo fue el Cordero que murió por nuestros pecados, tipificando así los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y yo quisiera, al regresar de este comercial, que habláramos sobre esto, porque es bien importantísimo que los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Regresamos después de este comercial. El Centro Cristiano Ebenecer le invita a usted y a su familia a que nos acompañe en nuestros servicios de celebración. Somos una iglesia que proclama el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Contamos con servicio de guardería para los niños pequeños y nos encontramos ubicados en una de las áreas más accesibles del este de Tulsa. Nuestro horario de reuniones son los domingos a las 9:30 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. Estamos ubicados en el 7216 este de la Arundel Place, entre Memorial y Sheridan. Puede llamarnos al teléfono 918-951-1473. 918-951-1473. Bien, estamos de regreso aquí en este programa Radio Foro Cristiano. Estamos llevando un interesante tema titulado ¿Fue Jesús el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Y para esto nos acompaña en vivo Rafael Osorio, quien dice, no, él no fue el Mesías. Él cree que Isaías 53 se refiere a Israel como nación. Y bueno, la pregunta que yo quisiera hacerle a Rafael es, para entender el contexto de Isaías 53, es necesario comprender no solamente el lenguaje que habla Isaías. Por ejemplo, quiero leer el versículo 5 del capítulo 53, desde el 4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Rafael, esto claramente nos habla de un lenguaje sacrificial. Esto claramente nos habla de un lenguaje expiatorio. Esto nos habla y refleja lo que los sacerdotes ofrecían en el templo judío, sangre de corderos, sangre de animales, para cubrir los pecados del pueblo. Esto estaba en el centro de la adoración de los judíos y por lo tanto representaba y apuntaba hacia el sacrificio perfecto que vendría en el futuro. Esto no era algo que quitaba los pecados en sí, porque ningún animal, ni la sangre de todos los machos cabríos o de las ovejas pueden quitar los pecados, pueden perdonar pecados. Sin embargo, los judíos, cuando hacían estos sacrificios, ellos los hacían en fe, mirando al futuro sacrificio perfecto que vendría, y por lo tanto, en base a esa fe que ellos tenían en el futuro Mesías, ellos eran perdonados. Rafael, tú puedes ver una conexión entre los sacrificios de animales del pueblo judío con lo que habla Isaías 53, que dice que cuando ponga su vida en expiación por el pecado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Primeramente quiero recordarte lo que te decía ayer cuando me invitaste y me dijiste que íbamos a tocar este tema. Sí. Y te recordarás que yo te dije, pues en me tomas fuera de base, porque para ser sincero, esto es algo que todavía estoy investigando, y el día de hoy, sábado, me tiene aquí en Tulsa porque luego que termine el programa voy a ir a una sinagoga judía para tomar el libro que explica de que estas cosas no fueron dichas en referencia a Jesús, sino en referencia a Israel. Bien, pero ¿qué puedo opinar, dices tú, al respecto? Te voy a decir algo que quizás no va a gustar a la gran mayoría, ¿verdad? Para mí,
los sacrificios de la antigüedad, hablando de sacrificios de sangre, hablando de sacrificios animales, ven, para mí era la práctica de gente ignorante, de gente antigua, que creía que de esa forma ellos podían aplacar la ira, el enojo, la molestia de sus divinidades, de sus dioses o de su Dios. Esa es mi respuesta al respecto. Es simplemente la práctica de pueblos ignorantes. Y esto lo digo porque tú lo sabes también, de que Israel no fue quien inventó la práctica de los sacrificios de sangre, la práctica de los sacrificios animales, para así aplacar el enojo, ¿verdad? O para así mostrarle a Dios, vamos, el beneplácito de la persona hacia él. No, esto era muy común en aquellos entonces en diferentes naciones del mundo. Además, cabe la posibilidad de que Israel posiblemente le haya copiado estas prácticas a otros pueblos. No era nada nuevo entre ellos, como así tampoco era nada nuevo la circuncisión, ¿verdad? Nosotros creemos que los judíos inventaron la circuncisión, que ellos comenzaron con la idea de la circuncisión. No, eso era una práctica ya muy común entre otros pueblos. Así que cabe la posibilidad de que los judíos mismos hayan imitado, hayan copiado prácticas de otros pueblos. Y en el estudio de esto que estamos hablando, dice la Biblia es palabra de Dios o palabra de hombres, también muchos otros han escrito de que el Antiguo Testamento, por ejemplo, puede ser comparado con los escritos de los egipcios y con los escritos de los mesopotámicos. Se cree de que muchas de las ideas vertidas en el Antiguo Testamento han sido prestadas o copiadas tanto de los escritos egipcios como de los escritos mesopotámicos. Sí, bueno, existen muchas personas que hacen una conexión con el paganismo, pero si somos honestos, una lectura del Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que es algo completamente distinto lo que los escritos paganos dicen con lo que el Antiguo Testamento enseña. Es más, los judíos nunca rechazaron el sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en el centro de esto se encontraba el mandato de Dios debido a su pecado, debido a los pecados del pueblo. Así que argumentar que ellos copiaron del paganismo es un argumento muy débil, que no tiene peso, debido a que ningún judío, aunque rechace al Mesías, va a aceptarte este argumento. No solamente los cristianos. ¿Opinar? Sí, Luis, adelante. Lo que Rafael está apelando fue un movimiento que empezó en Tübingen, allá en Alemania, en la segunda parte de los 1850 en adelante. Y eso se llamaba la alta crítica. La alta crítica religión Schule, o sea, la escuela de religión, en la cual miraban tanto que lo que está diciendo Rafael exactamente, así lo decían ellos, que no tiene nada original ni que todo ha sido derivado. Ahora, también decía que Pablo predicaba un Jesús helenista, no un Jesús judío. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo eso se ha tirado al suelo, prácticamente se enseña como parte de la historia del estudio bíblico, pero muy pocos, los últimos que usaron ese tipo de interpretación fue en 1982 por el Seminario de Jesús, Jesus Seminar, y ese fue el último, como dirían, patadas de ahogado que estaban haciendo ese modo de pensar. Los eruditos el día de hoy en general rechazan eso. ¿Por qué? Porque hay demasiadas discrepancias, y solo por decir una, Génesis 1, es cierto que en Uma Elish existe el relato babilónico de la creación, pero es tan diferente el concepto. Por ejemplo, vemos en la Biblia que ni menciona en Génesis 1, no menciona ni la luna ni el sol por nombre, solo le llama la luminaria para el día y la luminaria para la noche. Y de ahí empezamos a ver un diferente concepto. El concepto existía, no lo niego, pero pero Israel pone otro, el concepto de que habían, aún en el Uma Elish dice de que el diluvio lo mandó Dios, porque lo mandaron los dioses, oiga bien, los dioses, no Dios, porque no lo dejaban dormir, hacían mucho ruido, y hubo un Dios que se apiadó de Noé, y por eso es que lo dejó. Y cuando los dioses sintieron hambre por eso fue que Noé empezó a sacrificar, porque ese era el concepto de ellos, que los sacrificios eran para apaciguar el hambre de los dioses.
cosa que vemos en el Antiguo Testamento, que no existe ese concepto dentro de los hebreos. El hebreo, el concepto es de que se sacrifica, como ha dicho Rafael, para apaciguar la ira, usualmente los paganos lo hacían para otras cosas, aparte también de apaciguar la ira de los dioses. O sea que dar un solo brachazo y decir que los hebreos seguían ese modo de pensar. Yo he leído un libro que mencionó, los primeros libros que mencionó Rafael, y ese libro es bien antiguo. Ese padre que escribió ese libro sigue aún en la escuela de religión. Sí. Cosa que, como le digo, ya en los 60 ya dejó de tener fuerza porque se comprobó que no se puede. Es algo bien forzado que se tiene que hacer. Sí, sí. El tiempo se nos está acabando. Quiero dar las gracias a Luis. Luis, gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias por tus comentarios, los cuales han sido bastante importantes para aclarar este tema. Y también quiero agradecer a Rafael Osorio, quien nos estuvo acompañando en vivo ahora. Y bueno, aunque no estamos de acuerdo con él, de todas maneras no nos impide eso agradecerle su buena disponibilidad por habernos acompañado y haber expuesto lo que él cree. Le recordamos que él estuvo en la fe cristiana por varios años, dejó el cristianismo debido a que no pudo contestar ciertas preguntas, y ahora, bueno, pues ha abrazado lo que se conoce como agnosticismo, que es algo que dice, bueno, pues no puede saber si es ciencia cierta, si eso es verdad. Gracias por habernos acompañado a ustedes en la audiencia, y los esperamos el próximo sábado con otro programa que estoy seguro será de grande bendición. Se despide de ustedes David de Paz, y los esperamos el próximo sábado, Dios mediante. Usted ha escuchado Radio Foro Cristiano, un programa diseñado para ayudarle a entender lo que cree y por qué lo cree. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 12 del mediodía. Y recuerde, si tiene preguntas o comentarios, puede llamarnos al teléfono 918-951-1473, 918-951-1473, o puede visitarnos personalmente en el 7216 East Admiral Place, entre Memorial y Sheridan.